decía, hay, vieron que tuvimos una primer escuela francesa de la ergonomía de la actividad, que también tiene una connotación sistémica muy fuerte, porque en definitiva es el análisis entre la tarea real y la tarea prescripta, y para uno llegar a ese análisis y ver ese ajuste, ahí lo vimos a Leplat, ¿no? Con su diagrama de los 5 cuadros, era obviamente sistémico también, ¿no? Es decir, acá no quiero que ustedes se queden con con la impresión de que una desplaza o supera, no, 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 todo lo contrario, están todas interrelacionadas y fueron teniendo distintas tendencias, ¿no? Eh, Hendrik fue el padre, ¿no? Un psicólogo, ingeniero y docente universitario americano. Y, y esto es un poco lo que les comentaba hoy, ¿no? Él decía, sin embargo, no se han establecido aún las suficientes herramientas o técnicas que nos permitan abordar problemas concretos, ¿no? La macroergonomía es una subdisciplina de la ergonomía concerniente al análisis, diseño y evaluación de los sistemas sociotécnicos de trabajo. Y esto creo que es lo más importante. Henry señaló que con enfoques macroeconómicos se pueden obtener mejoras entre un 60 y un 90% o incluso más, mientras con enfoques microeconómicos se pueden alcanzar solo entre un 10 y un 20% de mejoras. En esta labor se encuentran algunos investigadores preocupados por la participación de la ergonomía desde la planificación de la empresa. Eh, y yo también estoy preocupado y les cuento por qué. Creo que el hecho de tener una resolución tan fuerte como es la 886, eh, corremos el peligro de que la ergonomía se quede anclada, ¿sí? En una resolución. Y para mí, opinión personal, puede ser peligroso para nuestra profesión y para nuestro país. Porque obviamente la resolución tiene un enfoque de ergonomía física. Entonces, si nosotros vamos a trabajar la ergonomía solo desde una resolución, solo desde una parte legal, la resolución tiene un enfoque microergonómico, claramente, ¿sí? Aunque la 295 me hable de un programa de ergonomía integrado, que no me explica cómo es un programa de ergonomía integrado, ¿no? Obviamente uno sabe que no se puede copiar y pegar un programa de ergonomía de una empresa a otra, ¿no? Porque cada empresa tiene su, su ADN. Pero la resolución obviamente aborda el enfoque micro, ¿sí? Y que está bien que así sea, porque en el enfoque micro es donde se busca la manifestación temprana, se busca el proceso crónico de tendones, de ligamentos, ¿sí? Eh, pero, si nosotros vamos a trabajar solo eso, solo en la resolución, la dirección, ¿qué es lo que ve? Solamente ve que es un cumplimiento legal y nada más. Entonces, lo que vamos a alcanzar es un 10 o un 20% de las mejoras, nunca un 60 y un 90. Y menos si no alcanzamos a llegar a ese nivel político de las primeras diapositivas que les mostré. ¿Sí? Van viendo cómo de a poquito estamos como enhebrando, ¿no? No solo las perspectivas, sino también con nuestra legislación, el enfoque como país. ¿Cuál puede ser el peligro de solo anclarnos en una resolución? Que la resolución es importantísima que exista, ¿no? Porque la manera de gestionar el dolor es teniendo la ley, ¿no? Pero bueno, tenemos que también nosotros decir, bueno, con la ley entro, ¿sí? A una empresa, pero después tengo que tener la capacidad, ¿no? De generar y tratar de ir construyendo un programa de ergonomía que no solo aborde la parte física, ¿no? Ese es un poco nuestro desafío, ¿no? Esto lo expliqué. Osvaldo Belletini, ¿sí? Ingeniero y docente universitario de acá de la Universidad Nacional de La Plata,
había desarrollado su modelo, que lo llamaba modelo tridimensional. En el año 90 lo pensó él, ¿no? Y miren el modelo. Si uno ingresa por la parte de abajo, ¿sí? Habla, la base son las personas, después viene el sistema hombre-máquina, ¿no? Después vienen los subsistemas de la empresa. Quiere decir que la base de personas y el sistema hombre-máquina, ahí estaríamos trabajando en lo que sería la micro. Después me lleva a subsistemas de la empresa, entorno competitivo, para ver insumos, usuarios, empresas, residuos, normas y otros. Acá podríamos estar hablando de ya esa mesofase entre la micro y la macro. Y ya después se va a un entorno socioeconómico ambiental mundial. A ver, entorno socio, China, económico, ambiental, pangolín, mundial, pandemia, 1990. No estaba tan mal, no estaba tan mal este modelo. El tema es que, bueno, lo entrevisté para el libro y él me decía, Walter, ¿sabes cuál fue el problema de este modelo? Que no había forma de que lo entendieran, no había forma de que me den los equipos interdisciplinarios para poder abordar cada uno de estas áreas o de estos sectores y poder trabajar e interrelacionarlos. Y él me decía, uno de los problemas y el mayor enemigo que tiene la ergonomía de sistemas o la ergonomía de la macroergonomía es el tiempo que te demanda el análisis, ¿sí? Y que realmente solo las grandes empresas, como vamos a ver ahora dentro de un ratito, tienen estos análisis, que se llaman análisis prospectivos, análisis del futuro. Pero bueno, con esto quiero decir de que los modelos no son nuevos. Para todas las ciencias existen modelos y es una representación, ¿sí?, de lo abstracto, llevarlo a la realidad para que sea entendible. Esa es la función de los modelos, ¿no? Miren Neville Moray, filósofo, psicólogo y fisiólogo, ¿sí? Él también desarrolló en el año 2000 su modelo, ¿no? Y es un modelo de concepción sistémica con orientación participativa, ¿sí? El modelo de sistemas en ergonomía intenta reunir todos los componentes del sistema que deben ser considerados en varios niveles con el propósito de comprender, interpretar, evaluar, recolectar información y diseñar. Este enfoque de comprensión es requerido para el éxito del análisis y diseños del sistema. Eh, Rápidamente, miren la foto de Moray. ¿La están mirando? Sí, sí. Fijamente, ¿eh? Y no pestaneen. Y cuando yo les digo, cambien rápidamente a ver el modelo de él. Cambien y vean el modelo de él. ¿Hacia dónde van sus ojos? Hacia el centro. Ok. ¿A todos les pasó lo mismo? Sí, hacia el centro. Él diseñó, ¿no?, este modelo donde rápidamente la vista va a buscar el cuadrado más grande y menos confuso, y es justamente el del centro, ¿no? Y en el centro, ¿qué tienen? Dispositivos físicos, ¿no? Entonces, él decía que se tenía que comenzar por la microergonomía y terminar por la macro. Entonces él decía que se tenía que empezar por el centro y desde el centro ir hacia los bordes, ¿no? De la micro a la macro. Y si ustedes ven lo que rodea al cuadradito de los dispositivos físicos es ergonomía física, iluminación, sonido, diseño de estación de trabajo, pantallas, controles. Después se va uno un poquito más arriba y dice comportamiento individual. Opa, toma de decisiones, ¿sí? Percepción, atención. Acá ya estaríamos en la cognitiva, ¿no? Habilidades motoras, bueno, hay una mezcla, antropometría.
Después habla de equipo y comportamiento grupal, percepción de la responsabilidad, comunicación, reforzamiento. Después se va al comportamiento organizacional, patrones de trabajo, prácticas. Fíjense cómo va de la micro a la macro y termina por presiones políticas a la izquierda, presiones económicas a la derecha. Es decir, hasta ahora, ¿sí? Eh, ustedes tenían claramente esta mirada de decir de que lo que puede estar pasando en un puesto de trabajo puede estar relacionado a una presión política, puede estar relacionado a una presión económica. Sí, particularmente yo siempre lo pensé de esa manera. Bien, bien. Porque es así, porque así suceden, ¿eh? No es que son compartimentos estancos que no tienen relación, muchas veces escapan de la micro y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Porque quizás no alcanzamos a ver los niveles de esas estructuras, cómo se están moviendo, pues aparte son dinámicas. Los modelos son dinámicos, estos cuadraditos que puso uno adentro del otro, ¿no? Son dinámicos y están permanentemente cambiando, ¿no? Y es ahí nuestra plasticidad que tenemos que tener para entender, ¿no? Esa percepción que cuando uno entra a la empresa, ya más o menos, no sé, hay algo que te dice por acá sí, por acá no, qué está pasando, hay un ruido, hay comentarios, hay malestar, hay euforia, ¿no? Esa cosa que a veces uno lo toma como percepción, pero no, son todos estos factores que se están interrelacionando uno con los otros, ¿no? Miren el de Tapin, ¿no? Tapin desarrolló, él es un consultor de ergonomía, especialmente en frigoríficos, ¿sí? Y desarrolló su propio modelo para la actividad económica de frigoríficos, ¿no? De Nueva Zelanda. Y hagan lo mismo, mírenlo a él un ratito y cambien rápidamente la mirada hacia el modelo de él, a ver qué les pasa. ¿Me puedo adelantar? Sí, No les pasa nada. No es tan claro como el anterior. claro. ¿Puede ser? Sí, sin duda. Y capaz te confundís de círculo, ¿no? Porque Tapín tiene la mirada al revés, ¿no? Fíjense que las flechas van hacia adentro, ¿no? Eh, y el tema de ser circular a nuestra vista le cuesta mucho encontrar un vértice para poder ir hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Pero bueno, me río porque pero bueno, él la idea es que va de afuera hacia adentro, no va desde las influencias políticas, fuerzas económicas. Y a ver, ¿qué está pasando hoy con el tema de la carne en nuestro país? ¿Puedo relacionar una influencia política, ¿sí? Del cierre de las exportaciones con una exposición a factores de riesgo biomecánicos y psicosociales? ¿Hay relación? Sin duda. Totalmente, Sí, sí, sí. totalmente. Y si mañana que van a tener una reunión de 100 abrir y de un turno pasan a 3 y aumentan la faena, lo que yo evalué como una exposición biomecánica y le apliqué un método que me había dado, no sé, tolerable, por ahí dentro de 3 días me da no tolerable, ¿no? Claro. Es decir, cómo se mueven, ¿no? Sistemas de pago, ¿no? Fíjense que los frigoríficos tienen un sistema de pago que no sé, distinto a todo el mundo, diseño de trabajo, factores internos, influencia de estacionalidad y medio ambiente, ¿no? Es decir, entonces yo puedo tener modelos por actividad económica también, ¿no? Y Jordan Ruiz y Elizabeth Pérez Melgarejo desarrollaron, que está en internet, si quieren ustedes por el apellido de ellos lo pueden, o no sé si no se lo subí, no, lo tienen, se lo subí a la plataforma, se lo subí a la plataforma, es el artículo científico de ellos que desarrollaron
un diagnóstico macroeconómico de madurez, ¿sí? Es decir, con distintas preguntas, ¿sí? Uno se va posicionando, las va respondiendo y vas a terminar en 5 niveles. Puedes estar en un nivel uno que es de conocimiento, desconocimiento, en el 2 entendimiento, en el 3 experimentación, en el 4 uso regular y en el 5 innovador. Y, por ejemplo, para pasar del uno al 2 tiene que haber un reconocimiento de la ergonomía en la empresa. Para pasar del 2 a 3 tiene que haber intervenciones ergonómicas. Para pasar del 3 a 4 tiene que haber programas de ergonomía. Y para pasar del 4 al 5 tiene que haber cultura de ergonomía. ¿Sí? ¿Dónde creen que están la mayoría de las empresas de nuestro país en cuanto a su cultura? Y entre el uno y el 2. Ujú. ¿Todos opinan lo mismo? Sí, para mí también entre el uno y el 2. Un La poquito de mayoría, ¿no? experimentación capaz, pero estar más en el uno y el 2 los sectores, creo. ¿Y por qué están entre el uno y el 2? Porque Porque están nos en falta como un... Perdón, dale. No, perdón, Mica, perdón. No, 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 dale, dale, no hay problema. Creo porque no tenemos la cultura ergonómica instalada. Me voy Ujú. arriba. ¿Y por algún factor que es mucho más directo, que llegamos solamente hasta la intervención? ¿Qué puede ser? La ley. Ujú. La ley. La ley que me dice, tener estudios de ergonomía, tener intervenciones. Algunos dirán sí, la 295 que saben, un programa de ergonomía, pero a ver, es cumplir, hacer las planillas, tener las planillas, ¿no? Y nos quedamos en ese nivel de entendimiento, ¿sí? Porque tengo las planillas y tengo la intervención. Y es un poco lo que les decía. Tenemos que a las organizaciones tomarlas de la mano y decirles, sí, está bien que tengamos las planillas, es una herramienta, está perfecto, bárbaro, pero no nos podemos quedar en este nivel de intervención ergonómica nada más, ¿no? Tenemos que llegar a la cultura. Pues si no llegamos a ese nivel, la transformación va a ser muy, muy lento, muy de a poco y realmente no se van a ver los cambios sustanciales, ¿no? Bien, entremos al modelo OLOS, ¿no? El modelo OLOS es el modelo el cual desarrollé junto con mi equipo. Olo, como les decía, prefijo procedente de la voz griega olos, que significa entero, todo, ¿sí? El objetivo del modelo será dotar a las organizaciones de una nueva cosmovisión, como les decía, de la seguridad y salud, entendiendo que una organización es un sistema complejo en búsqueda permanente del rendimiento del sistema productivo y del bienestar de los trabajadores. Moorcroft, la verdad que fue un hallazgo haberlo encontrado en un... Estaba investigando sobre modelos, ¿sí? Y resulta que Moorcroft es un experto en modelaje estratégico y dinámica de sistemas. Es una persona, lo contacté por LinkedIn, muy amable y todo. Se dedica, ¿sí? A modelar, a hacer modelos de lo que le pidan. No sé, quiero hacer un modelo sobre calidad. Va a la empresa, analiza las características, analiza cuáles son las variables, la trazabilidad que tenés que tener y te diseña el modelo a medida, ¿no? Y él decía, los modelos que surjan no tienen por qué ser perfectos para ser útiles. No tienen por qué ser perfectos para ser útiles. Basta con que sean suficientemente buenos para ampliar y probar los modelos que ya estamos usando en las empresas y en la sociedad, nuestros modelos mentales.
¿Se entiende lo que quiso decir? ¿Entienden lo que quiso decir? No. ¿No? No, Bien. Primero, que los modelos no tienen que ser perfectos para que sean útiles, ¿no? Es decir, antes de yo mostrarle mi modelo es como que yo ya abrí mi paraguas. Listo, coma. Basta con que sean suficientemente buenos para ampliar y probar los modelos que ya estamos usando en las empresas y en la sociedad, que son nuestros modelos mentales. Es decir, cada uno aplica en su trabajo, y esto puede ser un director, un responsable de higiene y seguridad, el médico de la planta, el ingeniero de procesos, el accionista. Si no están alineados con un modelo de intervención, cada persona va a aplicar su propio modelo mental, ¿sí? Que puede estar bien, también puede estar mal. Y puede ser que tampoco lo comparta la organización ese modelo, pero la mayoría son modelos implícitos, no explícitos, no se muestran como los modelos que te vengo mostrando, ¿sí? Entonces, él lo que dice es, se tienen que mostrar modelos para que la gente, los trabajadores o los gerentes o los accionistas tengan en claro, ¿sí? Hacia dónde uno va, porque si no, estamos siguiendo modelos mentales que nunca los vamos a ver en su plenitud, ¿no? Eso es un poco lo que él quería significar con esto, ¿no? Bien, entremos al modelo OLOS. Pensé que para abordar a la organización que esté relacionado con la ergonomía, tiene que haber un primer círculo que es el organizacional, un segundo que es el legal, un tercero que es salud, un cuarto que es tecnológico diseño, un quinto económico y un sexto social comunidad. ¿Sí? Son 6 círculos que uno contiene al otro y que están íntimamente relacionados, pues en la parte de la base se tocan todos. ¿Sí? Ahora bien, a este modelo lo corté con 2 flechas. La flecha de la izquierda es el rendimiento, la flecha de la derecha es el bienestar. Esto que la Asociación Internacional de Ergonomía me decía que teníamos que buscar el equilibrio, ¿no? En el medio vamos a estar nosotros, el equipo, ¿sí? De hecho, lo que vamos a hacer mañana va a ser esto, conformar un equipo para abordar el modelo. Este equipo va a ser transdisciplinario, porque de hecho, aunque seamos 12, 13, somos transdisciplinarios, venimos de distintas disciplinas y vamos a ver a qué lugar llegamos mañana. Especialistas en ergonomía, que obviamente ustedes van a ser especialistas en ergonomía, y la universidad. ¿Por qué agrego la universidad? Porque el lugar donde tenemos que ir a buscar especialistas, si en algún punto de cada uno de estos nos supera, es a la universidad, es buscar a los expertos. ¿Sí? Entonces el sistema te dicen, trabajen de manera transdisciplinaria, trabajen con ergónomos y si en algún punto y algún tema lo supera, incluyan, ¿sí?, especialistas o de la universidad o de alguna institución. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es la transdisciplinaridad, no? Un poco como definición, ¿no? Es la práctica de un aprendizaje y quehacer holístico que trasciende las divisiones tradicionales del saber y el conocimiento, pero no necesariamente las ignora. Bajo un enfoque transdisciplinario, no compartimentamos un objeto de estudio o actividad dentro de una rama u otra del saber o la ciencia, sino que asumimos su naturaleza plural, que trasciende áreas y emprendemos su exploración y descubrimientos abiertos a todas las ramas que nos lleve. ¿Sí? El objetivo es apreciar cada campo, pero ser capaces de ver más allá de sus barreras y límites convencionales. Yo siempre esto lo cuento, que cuando comencé a estudiar
y éramos 12, como ustedes, bueno, ustedes son 12 o 13, pero nosotros éramos 12 allá en el año 2000. Había un arquitecto, un odontólogo, dos ingenieros, estaba yo nada más de higiene y seguridad, una profesora de educación física, eh, había una terapista ocupacional. ¿Qué me está faltando? Ah, y los demás eran médicos, ¿no? Y los primeros 6 meses fueron tremendos porque obviamente nos hacían trabajar mucho en grupo y cada uno creía tener la verdad, ¿no? De su óptica, de su profesión. Y me acuerdo que un profesor nos hizo salir del aula a todos, ¿no? Nos hizo poner en fila afuera y que pasemos de a uno y que simuláramos que dejábamos el título a un costado, ahí al costadito de la puerta y volver a entrar. Y nos explicó un poco esto, ¿no? Que si nosotros no bajamos, ¿no? Lo que acá dicen de las barreras, si no bajamos nuestras barreras en cuanto a nuestros propios conocimientos y aprendemos a escuchar, ¿no? A la otra persona y a la otra ciencia, es muy difícil trabajar en ergonomía, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, permanentemente tenemos que tener esta búsqueda y este descubrimiento, ¿no? Siempre digo lo mismo, yo hago ergonomía desde el año 1997 y si voy a ver un puesto administrativo no lo subestimo. Para mí, cada día, cada puesto es una novedad, ¿no? Y todos los días aprendo algo nuevo, ¿no? Siempre me gusta ir a ver los puestos de trabajo, me gusta hablar con la gente, me gusta hablar con la supervisión, eh, porque no hay un puesto igual a otro, no hay un trabajador igual a otro, no hay un contexto igual a otro, no hay un tiempo igual a otro, no hay un día igual a otro, no hay un horario igual a otro, ¿no? Eh, entonces, el hecho de estar siempre con esa pasión hace de que descubras, ¿no? Porque en sí somos descubridores nosotros, ¿no? Vamos al puesto en blanco, nos desconstruimos, ¿no? Nos ponemos en blanco, dejamos todos nuestros prejuicios para poder abordarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo interno que uno hace, ¿no? Bien, esos 6 círculos que ustedes vieron que están aquí, el organizacional, el legal, el salud, tecnológico, diseño, se van a dividir en subsistemas, ¿sí? Dentro del organizacional tienen organigrama, misión y visión, política, turnos, comunicación y sindicato. En el legal tienen matriz legal, capacitación, índices y certificaciones. En el salud tienen servicio de higiene y seguridad, servicio de salud ocupacional y ergonomía. En el tecnológico diseño tienen procesos, automatización y robótica, digitalización y TICs, diseño y usabilidad, mantenimiento y layout. En el económico tienen productividad, capital humano e intelectual. Y en el social comunidad tienen trabajadores jóvenes, envejecimiento de la fuerza laboral, trabajadores migrantes, equidad de género, trabajadores discapacitados y responsabilidad social empresaria y medio ambiente, ¿sí? En definitiva, estos se van a transformar en 108 preguntas para dar una valoración de 1 a 4 de cada uno de estos subsistemas. Cuando nosotros tengamos esa valoración, nos va a dar un diagnóstico, nos va a dar oportunidades de mejora para pasar de ese 1 o 2, pasar a 3 o 4, porque 1 es la peor condición y 4 es la mejor condición. Estas 108 preguntas, trabajamos nueve profesionales, porque obviamente yo puedo conocer de ergonomía, puedo conocer de higiene y seguridad, puedo conocer de matriz legal, puedo conocer de índices, pero no conozco nada de procesos, no conozco de robótica, no conozco de productividad, no conozco de capital humano, no conozco de trabajadores migrantes, y no conozco. De hecho, la mayoría no conozco. Entonces con este equipo interdisciplinario, se construyeron estas 108 preguntas, que como experiencia
no era difícil hacer la pregunta uno y la pregunta 4. No era difícil hacer la peor condición o la mejor condición. Las difíciles eran hacer las 2 y las 3, ¿no? En el medio, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia de casi un año y medio de trabajo para desarrollar estas preguntas y darle, ¿no? un contexto, ¿no? Y darle una valoración, volver lo macro tangible, porque como lo decía Wilson en alguna de las diapositivas que vimos arriba, hablamos de macroeconomía, hablamos de modelos, pero casi ninguno me baja a la realidad, que creo que es el miedo que ustedes tenían hasta hace un ratito de decir, todo esto que está hablando Walter, la verdad, todo muy lindo, todo bárbaro, pero ¿cómo lo bajo, no? ¿Cómo lo llevo a la realidad de esto? Y bueno, yo también me preguntaba lo mismo y acá está un poco el esfuerzo de que no solo tiene que quedar en una representación 6 círculos con 2 flechas, ¿no? Sino que decir, bueno, ¿cómo bajo y cómo logro realmente la macro, ¿no? en una organización? ¿Cómo vienen hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece? ¿Vienen siguiendo bien la temática? Bien, bien. Walter, consulta, ¿el Sí. método tiende a disminuir la subjetividad o como todos los que hemos visto hay un alto porcentaje? Tienden a disminuir la subjetividad, ¿sí? Tienden a esas 4 preguntas, lo que tratan, y ustedes las van a ver mañana, a medida que la vayan respondiendo, eh, tratan de equiparar el rendimiento con el bienestar, ¿sí? No, no, la pregunta uno tiende a ir hacia el rendimiento y la pregunta 4 tiende a ir hacia el bienestar, Claro. ¿sí? Entonces el pasaje va a ser de ir de 1 a 4. Obviamente hay puntos que son más blandos, qué sé yo, comunicación es blando, capacitación es blando, a ver, equidad de género en algún aspecto es blando, después tenés duros como son procesos, robótica, pero bueno, acá hay un mix de todos los elementos que para nosotros cruzan una organización. Puede haber más, ¿eh? Esto, a ver, trabajadores discapacitados no existía. Y Ujú. después de un congreso, cuando lo presenté, uno de allá del fondo me levantó la mano y me dijo, Walter, me parece que le haría falta, te olvidaste de los trabajadores discapacitados. Me quería matar. ¿Cómo no lo voy a incluir si es uno de los... Es la ergonomía específica, es lo que a nosotros nos enseñan de la ergonomía específica, la ergonomía que tenemos que desarrollar, puesto de trabajo para personas que tienen algún tipo de incapacidad, y no lo había puesto. Y por ahí acá, después de hablar con ustedes mañana, me dice, Walter, ¿y no te olvidaste de esto? Y sí, la verdad que sí, bueno, pero los modelos tienen eso, son dinámicos también, ¿no? Y lo podés aplicar a cualquier estructura Sí, a o cualquier qué tipo. estructura, especialmente grande. Claro. ¿Por qué? Porque a ver, algún cliente que tenga una pyme o sí, una empresa muy chiquitita, Ujú. hay factores del 6 que va a tener casi ninguno, supongo, eh, y quizás te va a bajar el número final por no contar con eso. Exactamente. Realmente, si la empresa es muy, muy chiquita, el número se te va a tender a ir hacia 1, Claro. porque vas a ir al servicio de salud Mm. ocupacional y no cuenta con servicio de salud. Pero bueno, no cuenta porque en el 1338 tampoco a ver, sí, justo. Salud sí, tendría que tener por ahí un par de horas por semana un médico, pero sabemos que eso es casi impracticable. Exacto. Entonces la tendencia es como que en las pymes se te va a ir para 1, pero bueno, sí, no. A ver, igualmente, ¿qué es lo que digo? Nosotros lo que hacemos o la formación que tenemos está pensada para lo grande, porque tenemos después la capacidad de ir a una pyme. Lo que no podemos es formarnos para una pyme, porque cuando tenemos que ir a la grande, se complejiza mucho más, ¿no? Sí. Entonces, a ver, el modelo es adaptable para una pyme,
pero no podría haber nacido el modelo para una pyme, porque después cuando lo querés hacer explotar es imposible, ¿no? Entonces lo tenés que ver desde lo macro, ¿no? Que así Ujú. se ven también las leyes. A ver, la propia resolución 886, está la gran discusión si se aplica a las pymes y decir, bueno, está bien, está pensado como un sistema de gestión para las grandes empresas, pero después está también el criterio profesional, cómo vos lo vas a adaptar, y esto es exactamente lo mismo. ¿Qué capacidad tenés para adaptar un modelo, un método a tu necesidad, ¿no? Totalmente. Son 4 preguntas, Walter, por cada ítem que dice Ah, ahí. ahora vamos a avanzar un poquito más. Y esas preguntas las responde decir, en todas las empresas buscas a alguien que te responda esas preguntas o las vas a averiguar vos, porque eso también influye, quién te va a responder las preguntas. Totalmente. La idea es, ¿vieron que el modelo arriba decía equipo transdisciplinario? Sí, Bueno, la idea es que la empresa me dé a mí un equipo, ¿sí? En lo posible interdisciplinario, uno de seguridad, uno de medicina, uno de proceso, uno de compra, uno de calidad, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque para vos responder, ¿sí? Todas estas 108 preguntas, tenés que tener un equipo que sea interdisciplinario para que sea más claro. rico. Por eso se te complica cuando tenés una empresa chiquita, Y sí, porque porque hay dueño que hace un poco de todo, el claro, dueño te responde todo, quédate tranquilo igual. claro. Sí, Pero sí, bueno, sí. lo he hecho en una empresa, fue súper interesante, en una empresa de colectivos muy chiquitita de zona norte, y, y resulta que salieron cosas fantásticas, y el dueño estaba enloquecido porque me dice, Walter, yo la verdad que todo esto no conocía nada y ahora me estás dando un montón de cosas que puedo llegar a hacer. Y bueno, porque también pasa, también ocurre esto, que vas a una gran empresa y dices, ah, no, sí, esto tenemos, esto tenemos, esto tenemos, y lo subestiman, ¿no? Entonces, por ahí a una pyme que está ávida por mejorar, por poder competir. Por eso depende mucho también de cómo sea la empresa, ¿no? Y hay momentos de madurez. Hay empresas que no están maduras para hacer la macro y que uno se da cuenta porque se lo propones, ah, sí, 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 pero viste, nunca concretan y entonces, pero eso es así, pero eso es con todo. Uno también tiene que comprender y entender la madurez de la empresa, ¿no? Eso que decía Jordan, ¿no? Los niveles de madurez, que uno no puede empujar a las empresas a hacer lo que uno quiere. Las empresas tienen tiempos, eh, y que hay que respetarlos, ¿no? Entonces, llegar a un nivel de hacer una ergonomía macro, necesitas un tiempo de madurez porque te tienen que dar la gente, lleva tiempo responder 108 preguntas, porque no es lo que vamos por ahí a hacer mañana, porque por una cuestión de tiempo los voy a llevar a 200 a ustedes, ¿no? Después ustedes discutirán entre ustedes, ¿no? Pero cuando se hace realmente en una empresa, es 4 o 5 horas discutiendo, bueno, el organigrama, cómo está el organigrama, qué falta, qué no falta, qué se puede cambiar, ¿sí? Eh, es decir, y así con cada uno de los puntos, ¿no? Pero vas haciendo intervenciones a la vez que vas respondiendo las preguntas. Claro, O, lo que tiene el modelo es que una vez que vos respondiste de 1 a 4, vos para pasar de 1 a 2, de 2 a 3 o de 3 a 4, tenés que generar oportunidades de mejora. Eso ajá, es lo interesante, si no uno se queda ajá, simplemente en el diagnóstico, ¿no? claro, Pero claro. ahora se los voy a mostrar un poquito más. Por ejemplo, yo tomo un ejemplo, tomo automatización y robótica, porque por ahí, esto ves, lo quiero hablar con ustedes, porque nosotros quizás para no pasar por los 27 elementos y las 108 preguntas, ustedes me pueden decir, igual a mí, por el trabajo que venimos haciendo, me interesa automatización y robótica,
Me interesa turnos y me interesa trabajadores migrantes porque están tomando un montón de trabajadores de otro país o están justo, se está jubilando mucha gente, hay muchos trabajadores jóvenes y elegimos cuatro o cinco y respondemos las preguntas de esos cuatro o cinco para no responder las 108 preguntas. ¿Cómo lo ven esto? Vos decís que nosotros, para nuestro trabajo, para esta materia, apliquemos esto que vos estás diciendo, en vez de la 108, enfocarlo a lo que queremos. Claro, claro, que ustedes elijan de los 27 elementos que ustedes ven acá, elijan cuál creen que ustedes requerirían para mejorar, porque por ahí, no Bien, sé, matriz legal ya tiene y anda perfecta, entonces ¿para qué vamos a responder? Por una cuestión de tiempo, ¿no? No sé, si no, piénsenlo, lo vemos mañana, pero eso también lo podemos hacer. El modelo te permite tomar uno, dos, cinco o todos, ¿no? bien. Pero bueno, váyanlo pensando. Fíjense que automáticamente cuando yo elijo uno, otra de las cosas que nos costó muchísimo desarrollar fue la interrelación, ¿no? Es decir, tomo automatización y robótica y obviamente está relacionado con los procesos, con la productividad, con el capital humano, está relacionado con todos los demás. Y cualquiera que ustedes tomen, ¿sí? Esas cuatro preguntas, alguna de ellas lo va a relacionar con alguno de los otros elementos, ¿sí? Y por eso es el enfoque de sistemas que tiene, ¿no? Porque podrían hacer también, yo mismo podría decir, bueno, automatización y robótica es esto, pero no lo relaciono con ningún otro. Y entonces, bueno, algo que estoy predicando no lo estoy haciendo en el modelo. Así que también esa fue una segunda etapa de análisis que hicimos de que cada uno de estos elementos tenga relación e interrelación con los otros, ¿no? Y así también se fueron conformando las preguntas. Las etapas son las siguientes. En definitiva son 6 subsistemas con 27 elementos con 108 preguntas, ¿sí? Van a ir de 1 a 4 las preguntas. 1 es sin actividad desconocimiento, 2 es condición baja, entendimiento, experimentación, 3 es condición moderada, uso regular, 4 es condición alta, ideal, innovador. Esto me basé en el modelo de madurez de los cubanos. ¿Se acuerdan que ellos lo llamaban así también? De desconocimiento, de entendimiento, experimentación, ¿sí? Pero le agregué un punto 5 que sería una fase 2 que es la condición prospectiva y escenarios futuros. Es decir, estos 27 elementos con 108 preguntas tienen una fase 2 que es de cómo lo vemos nosotros, estos elementos en el futuro, dentro de 5 o 10 años. ¿Han escuchado hablar de prospectiva? ¿Nunca escucharon hablar de prospectiva? En algún lado, En líneas generales, sí. no en esto. Ajá. ¿Y qué idea tienen de prospectiva? ¿Qué es lo que esperás para el futuro? ¿O qué idea tenés a largo plazo? Algo proyectado. Claro, Ajá. ¿Algún escenario deseable? Mm. claro. Bueno, vamos a interiorizarnos un poquito más. Prospectiva. Estudio de las futuras transformaciones posibles del sistema en función de su naturaleza intrínseca y de sus interrelaciones con su entorno. La prospectiva se expresa en términos de probabilidades dentro de límites y horizontes variables en el tiempo. Construye esquemas de futuros probables, posibles o deseables. Esto no es hacer futurología, no es adivinar el futuro. La prospectiva que hace, toma datos del pasado, los analiza, analiza tendencias, ¿sí? Y los proyecta al futuro, ¿sí? Eso es la prospectiva. Fíjense las fases, ¿no? Cómo fue con los años, desde el siglo pasado hasta hoy, cambiando un poco la mirada de la prospectiva. Antes
había un pasado único, un presente único y un futuro único. Después vino la perspectiva clásica, con un pasado único, un presente único, pero con varios futuros posibles. Y hoy tenemos la perspectiva de segunda generación, que es que hay un pasado dominante, pero ojo, que hay un montón de pasados posibles, pero hubo un pasado dominante, es como que el que contó la guerra fue el que ganó, ¿no? Es un pasado dominante. Un espacio plural del presente y con un aumento considerable de futuros posibles. Pero fíjense estas flechas que se agregaron acá abajo, ¿no? Que es como un continuo, ¿no? Del presente, futuro, pasado, ¿no? Son interacciones que van y vienen. Esa es la mirada que tiene la perspectiva de segunda generación, que ya no es que porque sucedió algo en el pasado va a suceder esto en el futuro, no. Lo que pasó en el pasado fueron varios pasados con un pasado dominante que lo tengo que analizar, que lo tengo que pasar por un presente con un espacio plural, complejo, variable, ¿sí? Y que voy a tener varios futuros posibles, ¿no? Esos son la evolución que tuvo la prospectiva. La prospectiva no es nueva, ¿eh? En 1970, Shell, ¿sí?, se adelantó a la crisis del petróleo porque ya tenía estudios y escenarios futuros, ¿sí? Entonces no perdieron el tiempo el analizar. Sabían ellos que la crisis del petróleo iba a llegar, ¿sí? Entonces cuando sucedió, rápidamente actuaron en consecuencia, ¿no? Jeremy Bentham es el vicepresidente de Shell y es un especialista. Y acá está con su equipo, ¿sí?, multidisciplinario, ¿no?, que tienen analistas políticos, económicos, analistas de energía, de culturas de cambio, de cambios climáticos, escenarios de negocios y comunicación. Es decir, todas estas personas están permanentemente, ¿sí?, haciendo escenarios futuros, ¿no? Y ellos dicen, los escenarios son una herramienta para ayudar a identificar tales cambios y considerar interacciones verosímiles entre las diferentes perspectivas y posibilidades. Ayudan a las personas a prepararse, dar forma e incluso prosperar en la realidad que al final se presenta, ¿no? Este enfoque. Y miren esto, a los que son de carreras de medio ambiente, le va a encantar. Esto está en la página de Shell, si quieren lo pueden, igual lo tienen acá en la presentación, ¿no? Pero es el escenario hasta el 2055 sobre energía de Shell, ¿no? Y lo maneja en dos escenarios. El escenario real, ¿sí?, en el que cómo se van sucediendo las cosas, y en el escenario deseable que ellos quieren. Entonces van buscando la diferencia entre uno y el otro y van viendo a ver cómo pueden que el deseable le gane, ¿no?, al real. Y la vez pasada yo miraba, ¿no? Si buscamos 2021, ¿no? No aparece el COVID, ¿no? Aparece modelo crecimiento nuclear, aparece, ¿qué dice acá? Limitaciones en el carbono, pero no aparece el COVID, ¿no? Es decir, es lo que decía Markov, ¿no? No hay modelos perfectos, ¿no? Es decir, no se tuvo en cuenta y seguramente cambió el escenario hacia el futuro y el deseable de ellos también lo han tenido que ajustar, ¿no? Pero es decir, tenemos que nosotros también tener miradas prospectivas de las empresas, miradas prospectivas de los puestos de trabajo, medidas prospectivas de las protecciones, medidas prospectivas de la conducta humana, ¿sí? Porque si no vamos a estar siempre, siempre, siempre mirando el pasado. Y acá quiero que a ver, ustedes se puedan ubicar, ¿no? Yo tengo en un extremo, ¿no?, la proactividad
en otro extremo la incertidumbre, en otro la certidumbre y en otro la reactividad, ¿no? Cuando ustedes están trabajando, ¿son proactivos o reactivos? Y tendríamos que ser proactivos, ¿no? La palabra ahí tendríamos, Claro, futuro. claro. Bien, pero comúnmente depende de dónde me ubique. Si yo soy proactivo, ¿no? Me adelanto a las cosas, o soy reactivo, espero que me sucedan. Y entiendo de que quiero estar siempre en un lugar que nunca pase nada, de certidumbre, ¿sí? Entonces, si yo pienso que nunca va a pasar nada y que los cambios no se producen y que cuanto menos cambio mejor y soy reactivo, voy a estar acá, voy a ser adaptativo, ¿sí? Voy a esperar que las cosas suceden y cuando suceden veré cómo me adecuo, ¿no? Pero después puedo estar acá, puedo ser proactivo, ¿sí? Y tener una certidumbre de que todo es igual y que nada cambia, qué sé yo qué. Y puedo tener un proceso incremental, incremental en cuanto a que mi conocimiento se va a ir incrementando y cada vez voy a ser más proactivo y voy a abandonar la certidumbre. Después puedo estar acá en el resiliente, ¿no? Puedo decir, bueno, las cosas están permanentemente cambiando, todo es volátil, ¿sí? Yo soy reactivo, pero me la banco, soy resiliente. Me adapto y vuelvo a salir, me adapto y vuelvo a salir, me adapto y vuelvo a salir. Perfecto. Pero el estado ideal es este, ¿sí? El anticipatorio, es decir, soy proactivo, ¿sí? Porque analizo el mundo y el mundo es cambiante. Y todo es cambiante. Los puestos de trabajo son cambiantes, mi familia es cambiante, mi auto es cambiante, todo cambia, todo se rompe, todo se deteriora, ¿sí? Entonces, si yo no tengo un análisis anticipatorio, si yo no tengo esta mirada prospectiva, seguramente voy a caer en adaptativa, resiliente, con suerte en incremental, ¿sí? Es interesante decir, y acá muchas veces con los alumnos jugamos, es decir, a ver, ¿dónde se ubican ustedes, ¿no? ¿Dónde caerían ustedes, ¿no? Y es una manera también de entender y conocer, pero espera, puedo ser proactivo y entender de que el mundo es cambiante y bueno, y me tengo que adelantar, ¿no? Antes que me sucedan las cosas, ¿no? ¿Lo conocían este modelo? ¿Es orientación al propósito? No, yo no. Bien, Michael Godet es uno mm, quizás la palabra más a nivel de actualidad, ¿no? Uno de los estudiosos de la estrategia colectiva y la perspectiva con más contexto de futuros, asesora a muchísimas empresas multinacionales y a muchísimas empresas francesas en perspectiva, ¿no? Y, y él está permanentemente entendiendo, ¿no? Y tratar de mejorar la flexibilidad y la incertidumbre del entorno. Es decir, nos tenemos que acostumbrar a que eh, lo que predomina es la incertidumbre, lo que predomina es el cambio, ¿sí? Y si nosotros no nos colocamos desde ese punto de vista, todo van a ser problemas. Nuestra vida va a ser un derrotero de problemas, problemas, problemas. Entonces, la perspectiva, ¿qué es lo que dice? Bueno, tomémonos el tiempo de mirar el futuro y comprenderlo y hasta de diseñar cómo queremos estar en el futuro. Porque si no, vamos a vivir el futuro de otros, ¿eh? Esto no es así, de clarito. Acá lo fueron como el modelo Olo se fue como asentando, ¿no? En el 2019 se presentó en un congreso latinoamericano, ¿sí? Es acá donde me detectaron que no estaba el elemento discapacidad. Después se volcó en el libro Ergonomía Argentina, Historias y Miradas de Aplicaciones, ¿sí? de la DEA. Este es un libro que si no lo tienen es importante.
que lo puedan tener y leer. Yo creo que es un libro que tiene que estar en la biblioteca de un ergónomo por las distintas miradas y especialmente las aplicaciones de todos los especialistas que ustedes ven ahí en la tapa. Contaron su experiencia de vida con respecto a la ergonomía, cómo llegaron a la ergonomía y cómo es la ergonomía que hoy practican, ¿no? Y en distintos ámbitos, en distintas actividades económicas. Después el modelo ya tiene dos publicaciones científicas, una en la Universidad de 3 de Febrero y otra en la Universidad de Concepción de Chile. Y el primer trabajo importante se hizo en la planta de Nestlé de Magdalena. Ahí estoy con todo el equipo interdisciplinario. Si tienen buena vista verán que a no ser dos o tres personas y en la cual me incluyo, son todos jóvenes, ¿no? Y esto fue interesante porque cuando al gerente le digo, bueno, le explico todo el modelo, me dice, Walter, vamos a hacerlo. Digo, bueno, pero necesito que me armes un equipo, en lo posible intersectorial. Sí, Walter, quédate tranquilo, lo preparo. Bueno, a la semana me llama y me dice, ya está, Walter, tu equipo. Qué bueno. Me dice, sí, pero tiene una característica el equipo. Sí, le digo, ¿cuál? Son todos millennials. Todos millennials. ¿Y por qué? Me dice, primero porque tenemos un programa de jóvenes profesionales, ¿no? Y creemos que este modelo, como lo vas a hacer pasar por todos esos elementos, tiene también un poder de formación. Cosa que si él no me lo decía, yo eso no lo había pensado. Y que después en el Congreso estos chicos hablaron y dijeron que el mayor aporte que tuvo el modelo fue eso, es el conocimiento de otras áreas, de otras disciplinas, de otras actividades, ¿no? Pero bueno, entonces le pregunté por qué ellos, por qué millennials, y me dijo, porque ellos van a ser los gerentes dentro de 10 o 15 años, ellos van a ser los gerentes. Y quiero saber cómo ellos ven el futuro. Y aparte porque estoy teniendo muchos problemas hoy entre millennials y supervisión, ¿sí? Que eran de mediana edad, ¿no? Entonces, no solo él comprendió el modelo, sino también que tenía esa mirada hacia el futuro. Y decía, quiero ver por intermedio de los ojos de los millennials cómo ven el futuro, ¿no? Y realmente, hoy cuando les decía que fue una experiencia maravillosa de transdisciplinaria, fue este ejemplo, fue algo fantástico. Y salieron, no sé, en la fase uno más de 70 oportunidades de mejora. Estamos hablando de una empresa multinacional de primera línea, la número uno en alimentación del mundo, que yo pensé, bueno, en esta va a dar todo cuatro. No dio todo cuatro. Dio, sí, muchísimo, casi ningún uno. Pero no eran tampoco muchos cuatro. Así que sacaron un montón de oportunidades de mejora súper, súper interesante, ¿no? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bien, 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 bien. Sí, sí, acá estamos. Bien. Y después, en el 2020, cuando ya tenía armada la fase uno que era de diagnóstico, la fase 2 la prospectiva, viene el COVID. Entonces, este mismo gerente me llama y me dice, Walter, ¿y ahora con el COVID? Vos que analizaste el organigrama lo cambiamos. Vos que analizaste la misión y la visión, la cambiamos. Los turnos la cambiamos. Los otros... Uy, digo, ¿y ahora? Entonces se le agregó una fase 3 que se llama la propiedad emergente. La propiedad emergente es esto que ustedes están leyendo acá, ¿no? Propiedad nueva del sistema, que no es propiedad de ninguno de los subsistemas o elementos y es debida esencialmente a las características de la red de interrelaciones entre estos. Aparición o manifestación a nivel macroscópico de sistemas más complejos que presentan procesos y estructuras que resultan de interacciones globales entre elementos o grupos de elementos. Quiere decir que vos tenés
dentro de tu radar, tu empresa la tenés toda controlada y un día explotó el volcán, eh, cayó un rayo y explotó la planta, vino el COVID, es decir, aparece en la propiedad emergente. Entonces tuvimos que agregar una fase 3 que es la propiedad emergente, que para serle sincero, recién con este equipo de 9, los 9 discípulos, estamos viendo cómo podemos analizar la emergencia de la fase 1 y la fase 2. Lo que sí tenemos en claro es que la fase 1 tuve la foto, la fase 2 proyecté el elemento al futuro, pero la propiedad emergente me hizo cambiar eso. Entonces una de las preguntas es, bueno, después de la propiedad emergente, ¿qué querés dejar y qué querés volver atrás? ¿Qué querés mantener porque te diste cuenta que mejoró la situación del rendimiento del sistema y de la salud de los trabajadores? ¿O qué querés volver atrás porque ya no es necesario y lo de antes era mejor? Esa es la fase 3 que todavía está en plena construcción, ¿no? Pero bueno, esas son un poco las fases que tiene el programa. Así que la fase 1 es el cuestionario, la fase 2 es la prospectiva y la fase 3 es la propiedad emergente, ¿no? Es como nos vamos hacia vemos cómo impactó el elemento, ¿no? Y algo que para terminar les quería leer esto, ¿no? Que me encantó como reflexión, ¿no? De cara al futuro, los hombres pueden escoger entre 4 actitudes fundamentales, ¿sí? Sufrir el cambio, pasividad; actuar con urgencia, la reactividad; prepararse para los cambios previsibles, la preactividad; y por último, actuar para provocar los cambios deseados, la proactividad, ¿no? Es decir, que nosotros podemos tener la capacidad de provocar el cambio, no esperar que el cambio nos modifique a nosotros, ¿no? Eh, pero bueno, esto es un poco la macroergonomía. Mañana vamos a entrar directamente al modelo. Sí, vayamos pensando en si vamos a tocar todos los temas o ustedes van a elegir los que realmente les convenga para su trabajo, decir, bueno, este me interesa, este no tanto, este puede ser, pero bueno, va a depender de ustedes, ¿no? Ahora, Ignacio, si me permitís, ¿podemos dejar de grabar? Sí.